Y así, hermanos, puestos de pies, por favor, busquen sus Biblias. Y qué muchos especiales hermosos, ¿verdad? Y qué bonitos los niños, los adultos, las panderistas. Pero ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. En Filipenses, hermanos. Semana pasada me equivoqué, dije que íbamos a continuar con Timoteo, pero hoy es la resurrección y se me olvidó. Entonces, vamos a Filipenses, capítulo 3, de versículos 7 al 11. Filipenses, capítulo 3. Si no haga caso a la pantalla, porque no es. Ok. So, Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a hablar de el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo. Y vemos aquí entonces, hermanos, hoy es un día en que estamos celebrando, reconociendo la resurrección de Cristo. Aunque todos los domingos lo hacemos, por eso nos adoramos los domingos. Pero este domingo es el domingo de los domingos. Es el domingo en que estamos enfocando en la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Jesucristo, hermanos, es la enseñanza más problemática para los hombres. Y muchos creen que Cristo murió en la cruz y la historia nos enseña aún fuera de la Biblia. Hay récord que Cristo murió en la cruz. Pero vemos aquí que es problemático y normalmente los hombres lo rechazan en tres formas. O bien por ignorancia voluntaria, no quieren saber de la resurrección. ¿Ha fijado cuántos conocen este día, más entre el pueblo hispano, Día de la Coneja? Hermanos, si quieren ver una coneja, ve al zoológico, compra una, pero hoy no es Día de la Coneja. ¿Ok? Ahora, francamente, me gustan las conejas de chocolate, pero yo espero hasta que están en venta después de ese día. Pero yo francamente, hermano, no veo cómo llegan a eso. Pero enfocan en eso. Pero es una ignorancia voluntaria. Tenlo por seguro, hay mucha gente que no han abierto una Biblia y no saben, muchos que van a la iglesia, pues iglesia católica, tal vez iglesia cristiana, y ni saben de qué representa este día. Es día de campo para algunos. Hay ignorancia voluntaria. Después, de segunda manera de también rechazar esta enseñanza de la resurrección, cuando distorsionan las escrituras o pervierten las escrituras. Cuando estamos distorsionando las escrituras. Entonces algunos dicen que la resurrección de veras no era verdad. Es que Cristo tuvo un estado de coma y después se despertó y se fue. O dicen que la resurrección no es verdad, pero es que es nada más espiritual. No hubo resurrección física, nadie pudo levantarse entre los muertos. Entonces ellos comienzan a torcer a las escrituras. Donde dice la Biblia de la resurrección, lo espiritualizan todo. Es una alegoría, es un símbolo. No. Y después hay simplemente la incredulidad y la burla.
cuando se burlan y hacen bromas y no creen, literalmente no creen, no quieren creer, son incrédulos. Hay ignorancia a los que distorsionan las escrituras o pervierten, como dice la Biblia, las escrituras, y hay los que simplemente rechazan, no quieren creer. Y vemos entonces que no importa cómo una persona podrá reaccionar a las maravillas, noticias de la resurrección de Cristo, si no llega a conocer a Cristo y el poder de su resurrección, será su eterna perdición. La Biblia habla de perder o perdición. Como ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra hay que decir una perdición eterna. Quiere decir que cuando el alma se pierde por toda la eternidad. Entonces, de eso se trata. Vamos a hablar de tres cosas. Y no voy a predicar lo acostumbrado a tiempo, que no se asustan. Pero el hecho es, sí quiero hablar de la resurrección. Primero, la resurrección fue efectuada. La resurrección es un hecho, fue efectuada. No es algo que nosotros creemos porque así han creído los otros y nosotros como tradición creemos porque las otras generaciones creyeron. No, de veras fue efectuada. Es un hecho. Cristo resucitó. Un muerto se resucitó de entre los muertos. Cristo entró en la muerte y salió de la muerte. Porque hemos visto en la clase que tenemos a las 10, Él trae las llaves del Hades y de la muerte. Y el que trae las llaves, como dice en Apocalipsis capítulo 1, trae la autoridad de entrar en una casa o cerrar la puerta para que nadie entre. El que trae la llave, trae autoridad. Cristo trae autoridad. Pero, ¿quién resucitó Cristo de entre los tres? En la Trinidad. ¿Será el Padre que lo resucitó? ¿Será Cristo mismo, el Hijo, que se resucitó a sí mismo? ¿O fue el Espíritu Santo que lo resucitó? ¿Quién tomó parte en la resurrección de Cristo? Porque antes de hablar del poder de la resurrección, vamos a hablar de quién fue que lo efectuó, lo hizo posible. El que obró, ¿fue el Padre que levantó al Hijo? ¿Fue el Hijo que levantó a sí mismo o fue el Espíritu Santo que levantó al Hijo? Bueno, vamos a ver que eran los tres. El primero, mira conmigo en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está hablando con los de Atenas, los atenienses, en capítulo 17, él está en Atenas, y vemos aquí que él dice, vamos al versículo 31. Y él dice, ¿sabe qué? Vamos a leer 30 también, 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, nadie quede exento, toda cultura, toda nación, todo color, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios levantó a Cristo de los muertos, Dios Padre. Y hay otros lugares, pero con eso basta. El poder de Dios, el Padre. Vemos aquí que, porque estamos estudiando el poder de la resurrección, pues aquí vemos el poder de Dios el Padre. El Padre es el Todopoderoso. Él creó este mundo. Él también creó el cuerpo para Cristo dentro de María, una virgen. Fue creado ese embrión, ese cuerpo, en el cuerpo de ella, para su Hijo. Y el mismo Padre que crió, que le preparó un cuerpo para su Hijo,
Fue el Padre que hemos leído unos días antes, el viernes, que Él mismo quebrantó, hirió, mató a su Hijo en la cruz. Y el mismo Padre que le dio el cuerpo, que le mató, fue el que lo resucitó. Lo vemos entonces el poder del Padre en esto. Pero también en Juan capítulo 10, Cristo dice otra cosa acerca de su resurrección, su muerte y su resurrección. En capítulo 10 de Juan, y vamos a versículos 17 y 18. ¿Y qué dice? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo, ahora no el Padre, yo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino con ese propósito, para morir en la cruz y para resucitar y asegurarnos la salvación. Lo vemos entonces aquí, el poder de Cristo, el Hijo. Primero hemos visto el poder del Padre en Hechos, ahora el poder de Jesús. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y lo hizo. Entonces vemos aquí el poder de Jesús, de Cristo, el Hijo. ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde habla del poder del Espíritu Santo? ¿Qué tuvo que ver el Espíritu Santo con la resurrección de Cristo? Bueno, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y mira lo que dice. Y dice aquí en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si somos de Cristo, si de veras hemos recibido al Señor y su Espíritu vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque son mortales, tienen que morir. ¿Por medio de quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. So, ven ustedes, la Trinidad tuvo parte con la resurrección de Cristo. Y la Trinidad tiene que ver con la obra redentora. Fue el Padre que nos escogió, fue el Hijo que nos compró y fue el Espíritu Santo que nos selló. Y somos salvos por la obra de Dios, la Trinidad. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso fue para que vean que la resurrección de Cristo fue efectuada, es un hecho por medio del poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque Dios envió su Espíritu en ti y en mí. Esa es nuestra garantía. Ese es como nuestro, como dice en inglés, down payment. Eso es lo que Dios está enseñando, mostrándonos. Ese es un enganche, podemos decir, un depósito. Porque un día recibirán no nada más el espíritu que tiene ahora, pero recibirá sus cuerpos nuevos, así como el de Cristo. Entonces ahora vemos aquí ahora el poder de la resurrección y vamos a donde estábamos en Filipenses. Bueno, primero, recuerden Filipenses, hemos leído en capítulo 3, ¿qué quería Pablo? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y después, ¿qué es lo que dijo él? Él quería una cosa principal en su vida. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué es eso? El poder de su resurrección. Bueno, entonces, es muy importante que ¿qué es lo que nos dio el Señor cuando nos salvó? Pues si usted recuerda bien, cuando bautizamos, ¿por qué es que no hacemos por aspersión o por rociar? ¿Por qué es que cuando bautizamos es por inmersión? Cuando bautizamos un nuevo creyente, ¿por qué es que simplemente hay que sumergirlo en el agua y volver a levantarlo? Tiene que estar completamente
dentro del agua y después se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque eso simboliza ¿qué? La muerte y la resurrección de Cristo y la muerte y la resurrección del creyente con Cristo. Y usted mira aquí entonces, vamos a regresar a Filipenses, pero mira rápidamente Romanos capítulo 3, perdón. En Romanos capítulo 6, versículo 3. Y dice aquí simplemente en 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está 6:3. Entonces él explica aquí lo que pasó. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Recuerde que Cristo nada más murió por ti. Pero delante de los ojos de Dios, tú moriste con él. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios Padre te estaba viendo a ti y a mí. Y Él no puede ver el pecado. Él volteó el rostro y nos dio la espalda. Porque Dios no puede ver el pecado. Pero Cristo fue hecho pecado por nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? 6:4 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Saben qué es lo que simboliza el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos en vida nueva. Pues si Cristo fue crucificado y sepultado y resucitado, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque si yo coloco mi fe en Cristo, yo morí con Cristo. Yo fui sepultado con Cristo y ahora yo resucité con Cristo. Y versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces aquí estamos viendo que Él nos dio una vida nueva. Por eso la iglesia se llama Nueva Vida en Jesús. Porque aparte de Jesús, el único nombre que podemos ser salvos, no hay salvación. Y cuando hay salvación, ¿qué es lo que está dando? Él está dando de su vida a nosotros. No una vida a nosotros. No. La vida que nos da es la de Él. Cristo es nuestra vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y por eso el bautismo es por inmersión, que simboliza eso. Yo ya morí. Ahora yo vivo con Cristo, mi vida nueva que Él me ha dado, porque Él venció a la muerte. Entonces, es muy importante, ahí está el poder de la salvación. Por eso dice también en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Vieja criatura es? No, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso está hablando del poder de la resurrección. Digamos que usted era un hombre malo que robaba, puras maldiciones, te emborrachaba, golpeaba a la mujer y golpeaba hasta pateaba el perro para nada y quién sabe qué. Y usted ahora se entregó a Cristo y vuelve la memoria de lo que usted hacía. Pero tiene que recordar, no, este hombre ya murió. Yo soy una nueva criatura en Cristo. O digamos que usted era un hombre que en vez de proveer para tu familia, tú gastabas todo en licores, cervezas, drogas, mujeres, y tus hijos con hambre y tienen que mendigar al gobierno por la comida. No porque no tienen, porque tú has sido responsable. Y tú no compras para tu familia y quieres que otros paguen por la comida de tu familia. Y después tú te entregas a Cristo y ahora tú trabajas y tú compras y tú pagas. Y tú eres un buen líder en tu hogar. Este hombre viejo ya murió, es un nuevo hombre. Y así es, la samaritana era una mujer mala reputación. Después se convirtió en una seguidora de Cristo que hablaba a todo el pueblo de Cristo. Dios nos cambia, es una vida nueva. Entonces con esa nueva vida, ahora volvemos a Filipenses, viene una nueva perspectiva, manera de ver las cosas. Nuestra visión de las cosas cambian.
Entonces vemos aquí, por ejemplo, usted fija bien en versículos 7 y 8 aquí en Filipenses 3. Y aquí dice, por cuántas cosas eran para mí, es pasado, eran para mi ganancia. ¿Qué? Algunos, el dinero, son el dinero o el sexo o el entretenimiento o esto, el otro, que sea. Era ganancia para mí. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora mire, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que era antes importante para mí es basura. Y lo que antes era basura para mí, ahora es importante. Si algunos, ¿saben por qué no se entregan a Cristo? Algunos me han dicho, yo tengo más de casi 45 años de ministerio. Y yo le voy a decir una cosa. Algunos, una vez alguien me dice, ¿sabes por qué no quiero ser cristiano? ¿Por qué? Porque yo no quiero diezmar. Ay, ve al infierno con tus dólares entonces. Pero una cosa le voy a decir. Si tú diezmas no diezmas, tú como quieras no eres salvo por el dinero. No se compra. Y si tú recibes a Cristo, vas a querer a dar. Porque Dios cambia tu corazón. Y lo que tú creías era tan importante, tu dinero, tus ahorros, y esto, y inversiones. Ahora, tu amor por Cristo sobrepasa todas estas cosas y ya no son tan importantes. Pablo tenía un futuro increíble. Y puede haber sido uno de esos ancianos y sacerdotes, a menos sacerdotes, pero fariseos y líderes. Él era un hebreo de hueso colorado, hebreo de hebreos. Y él mismo dijo, pero él dijo todo lo que yo pensé que era importante. Y él dice en versículo 8, de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él cambió de perspectiva. Ese es poder de la resurrección. Ese Cristo que resucitó dentro de los muertos y entra en tu vida, Él también te resucitará dentro de los muertos. Es como que entró en la tumba y te sacó de la tumba y ahora tú puedes ver por primera vez las cosas que de veras valen en la vida. Eso es. Y sabe, yo he descubierto, hermanos, que el problema con nosotros muchas veces, por ejemplo, si tú dices, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, o es que no tengo dinero para diezmar. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de dinero, es cuestión de prioridad, es cuestión de amor a Cristo. Si tú amas a Cristo, esas cosas no es importante, no es importante. Hay gente, yo me acuerdo, cristianos recién convertidos, que encantaban jugar fútbol los domingos de la mañana, soccer en inglés, ¿verdad? Soccer. Y jugaba, y no venía a la iglesia, pero el Señor los reprendió y después aparecieron en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que era tan importante el deporte. Cuando se entregaron a Cristo, ese deporte. ¿Qué estoy haciendo aquí jugando con esa pelota? Estoy en la iglesia adorando a mi Dios. Porque siempre escogen los domingos para jugar. ¿Me explico? Entonces la perspectiva cambia por el poder de la resurrección. Y vemos también, entonces, las cosas cambian. Tú comienzas a ver las cosas, hasta cambia tu manera de pensar políticamente. Tú ya piensas, ¿cómo voy a votar por estos que están de acuerdo que se casan los gays? Esos que quieren matar niños en aborto. Esos que quieren quitar derechos de los padres y que el gobierno tenga derechos sobre sus hijos. Y tú comienzas a pensar, la Biblia no enseña esas cosas. Y tú comienzas a votar por los que más representan tus valores, aunque a veces no son cristianos. Y así es. Todo cambia. Es el poder de la resurrección. Un Cristo muerto no te puede cambiar, pero un Cristo vivo sí. Y vemos también el poder vemos aquí que nos dio también la habilidad. Ahora que tú tienes esa nueva perspectiva, esa nueva visión, ahora Dios te da la habilidad o la capacidad de cumplir con ella. Tú no nomás estás viendo, pero ahora tú puedes cumplir con esa nueva visión. Por ejemplo, si antes era un borracho, ahora deja de ser borracho. Yo no necesito esos tragos. Si usted era uno amador del dólar, ahora tú comienzas a decir, pues sí necesito dinero, pero mi primer amor es Cristo. Y yo no quiero amar el dinero, quiero usarlo para Él. Y entonces, si usted antes era un mujeriego,
tú ya dejas de ser un mujeriego, porque tú reconoces. Sí, Dios ahora te da la capacidad de cumplir con la visión nueva que Él te dio. Y eso es lo que pasa. Por eso dice aquí, si usted mira aquí en Filipenses 3, versículos 9 y 10. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se trata de cumplir con mis propios esfuerzos, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora soy declarado justo, yo he nacido de nuevo, a fin de conocerle, ahora mire, y el poder de su resurrección. ¿Y qué pasa? Pues cuando toda mi vida era comodidad, seguridad, esto y el otro, lo bueno, mire lo que Él dice, conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es decir, que ahora no solamente estoy leyendo y oyendo, pero estoy ahora viviendo y yo puedo cargar mi cruz y sufrir por Él y con Él. Y ser partícipe más bien de sus padecimientos. Antes uno evita todo dolor y sufrimiento, pero cuando uno sigue a Cristo, uno echa a un lado estas cosas. Si Cristo cargó su cruz por mí, yo cargaré mi cruz por Él. Porque con esa nueva visión, ahora perspectiva, ahora yo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo que fue a la cruz sabiendo lo que Él esperaba, ahora es el que vive en mí y Él me da la capacidad de soportar las pruebas, de sufrir si es necesario por Él y ponerle primero en mi vida. Y todos mis gustos y mis comodidades y mis conveniencias es secundaria. No es que vamos a sufrir en la cruz literal, pero a veces hay cruces que tenemos que cargar. A veces la cruz es económica, a veces física, a veces en el trabajo es emotiva, a veces algo viendo a un hijo, una hija sufriendo y tú como padre, madre, tú estás sufriendo. Hay diferentes formas de sufrir, pero ahora ya no somos quejones y murmuradores. Estamos siguiendo adelante, cargando nuestra cruz y gozándonos en Cristo, como dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué dice en capítulo 4 aquí de Filipenses? Otra vez digo, regocijaos. Entonces, siempre, no cuando todo va bien, cuando ganaste la lotería, no, cuando ganaste la cruz. Eso. Entonces, ve que Él nos dio vida nueva, con esa vida nos dio perspectiva, una nueva visión y también nos dio la capacidad de cumplir con esa visión. ¿Cuál es entonces, para terminar, el peligro? El peligro de ignorar al Cristo resucitado. Y aquí sí quiero que vean ustedes en capítulo 17. En vez de estar criticando y condenando los que están ahorita en los parques con la familia y con los cascarones y quién sabe qué, la coneja, quién sabe qué. Oren por ellos, porque ellos no están haciendo caso a esta advertencia. Y termino con eso. El peligro de ignorar al Cristo resucitado. ¿Sabe? Si usted mira aquí en capítulo 17 de Hechos, recuerda lo que hemos leído. Y dice en el versículo 31, que lo leí, está predicando a los griegos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Él va a juzgar. Y con ira también. Por aquel varón a quien designó. Este varón es Cristo. Busca a Él, honra a Él. Dando fe a todos, a todo el mundo, a todos los hombres en todas las naciones. Con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, mis hermanos, la resurrección de Cristo es la última advertencia que Dios está dando a ti y a este mundo. Si tú no conoces a Cristo, si tú sigues echando a un lado y tú dices, yo vengo a la iglesia, sigue viniendo, pero eso no te va a salvar. Pero la última advertencia que Dios dio, dando fe a todos, ¿quieres saber qué va a pasar? Serán juzgados. ¿Cómo? Yo lo levanté de los muertos. Y si tú no aceptas a Él, serás juzgado. Y hay un Salmo 2, el último versículo.
Y dice así en 2:12. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahí está, Salmo 2, versículo 12. En otras palabras, las naciones no quieren nada que ver con el Señor. De eso se trata Salmo 2. El mundo no lo quiere. Muchos aquí tal vez van a la iglesia, pero no lo quieren. No lo han aceptado. Pero yo voy a la iglesia. Qué bueno, será un primo, pero no un hermano. Y nada más los hermanos van para el cielo. Y le voy a decir, muy importante entender eso. La resurrección es la última, podemos decir, seña, lo que tú quieras, advertencia que Dios está dando al mundo. Yo levanté a mi hijo de entre los muertos. Si tú no lo aceptes, lo que le queda entonces es su ira. Y simplemente resurrección tiene que ver con eso. O experimentarás el amor de Dios, porque dio su Hijo por ti. O experimentarás la ira de Dios, porque no tuviste su Hijo digno de tu aprobación. No era digno para ti. Otras cosas eran más importantes para ti. Tu salud. Tal vez tú vas al gimnasio, tú te cuidas, tu cuerpo. O tal vez tu cuenta en el banco, tus dólares, tu dinero. O tal vez, ¿sabe qué? Tu familia vale todo para ti. No me importa lo que tú tienes como pretexto. Si la resurrección de Cristo no es algo digno de tu creencia, de poner tu vida en la mano de Él. Él murió por mí. Él resucitó de entre los muertos. Dios dirá, como dice en inglés, that's it. Eso es todo. Yo hice lo que pude y tú no recibiste a mi hijo. Allá tú vas para el lago de fuego. Eso que va a pasar. Suena duro, pero lo que dice la Biblia. Vuelvo a leer ese versículo y termino con eso en Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo. Y es H mayúscula, el Hijo de Dios, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Vas a perecer. Dice, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo de pronto su ira? Al momento que tú mueres en Cristo, experimentarás su ira. El momento de experimentar su amor es ahora. Y Cristo resucitó. Y un Cristo vivo te puede salvar. Y un Cristo vivo te puede juzgar. Un Cristo muerto no te puede salvar. Y un Cristo muerto no te puede juzgar. O serás salvo por Él o serás juzgado por Él. O disfrutarás a Cristo por toda la eternidad o disfrutarás tu agonía por toda la eternidad. Tú decides. Porque como vamos a cantar el himno, y vamos a orar ahorita, porque Él vive y Él viene. Y la cosa es, tú vives hoy, pero un día vas a morir. ¿Y cómo andas ahora con el Señor? Vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros, por amarnos tanto. Gracias por tu palabra. Y gracias Señor nuestro, porque Cristo dio su todo por nosotros. Tú diste tu todo por nosotros, diste tu Hijo. Cristo dio su vida. Y Él quiere tanto salvarnos. Él quiere tanto, Señor, ser nuestro Señor. Pero de veras, no en palabra, pero de veras, de hecho. Y te pedimos ahora, porque tú vives. Y Padre nuestro, cuando cantemos este himno, recuérdenos, Señor, que tú vives. Y un día tú regresarás. Y te damos las gracias, Señor, por todo eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.